y Carolina Ciar, de la organización La Veleta y La Antena de Argentina. La conferencia se titula Culturas de Infancia en América Latina, y después de su conferencia vamos a tener el panel con 3 participaciones. Nuevamente a las compañeras Carolina y Cecilia, con el tema Prácticas feministas y decoloniales para el buen vivir de niñas, niños y adolescentes. Después a Jorge Santiago con Lequil Kuchlejal, Buen vivir como horizonte de lucha por los derechos de la infancia. Y para cerrar el panel a Marta Martínez Muñoz, de Enclave de Evaluación de España, con la participación Culturas de Infancia en contextos de exclusión. La dinámica pues va a ser la que ustedes vieron en la mañana, las vamos a escuchar y lo vamos a escuchar. Después vamos a tener este tiempo de cuchicheo, después van a poder hacer 7 preguntas a las compañeras y al compañero panelista, van a tener su tiempo de responder y después también vamos a hacer la dinámica de poner sus preguntas que quieren que se pongan allá afuera en la pared, en los papelitos de colores, ya les diremos en su momento de qué colores. Como no tenemos una presentación de cada quien, les pido que cuando empiecen digan una breve semblanza de ustedes mismas y de su organización, igual a los compañeros, como para que sepan de dónde vienen, ¿sí? Adelante, compañeras. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Ciar, mi compañera Cecilia Robert. Nosotras venimos de una organización social autogestiva de la provincia de Mendoza, Argentina. Trabajamos en una localidad que se llama Ugarteche, que queda al sur de la ciudad de Mendoza. Y antes de comenzar queríamos primero agradecerles a las compañeras y compañeros de Melel Sojobal por habernos invitado, por habernos convidado a este festejo tan maravilloso que están haciendo por sus 20 años. Agradecerles y felicitarlos por esta tarea de tanto tiempo y tan comprometida con la infancia y la infancia indígena y trabajadora. Tenemos un saludito de algunos niños y niñas de La Veleta. Hola, soy Eli. Hola, soy Ado. Hola, mi nombre es Daniela. Yasmín. Kevin. Mi nombre es Lidia. Yo me escapo. Mi nombre es Celeste. Hola, me llamo Mari y ella es Angelina. Julie. Hola, yo me llamo Alex. Desde La Veleta y La Antena les queremos enviar muchos saludos y muchas felicidades por sus 20 años de organización y que sigan con más fuerza y con más energía. Los Nats Lo dicen y tienen la razón, sí al trabajo digno y no a la explotación. Esos niños son parte de los niños que participan en el espacio de La Veleta y La Antena. 2 aclaraciones importantes para nosotras antes de comenzar. La primera es que nosotras venimos a debatir, a compartir y sobre todo a buscar alianzas, generar alianzas políticas para reconocer las diferentes culturas de infancias y para reconocer también las formas de resistencia infantil que emergen en la región. Nosotras venimos a compartir con ustedes, pero también buscamos nuevos aliados en esto de entender a la infancia como un sujeto protagonista de su propia historia, ¿sí? Y la segunda aclaración que tengo que hacer es que somos militantes sociales, somos parte de una organización social, no venimos de la academia, no somos profesoras, entonces de esa manera vamos a hablarles, compartirles nuestra tarea y nuestras reflexiones que surgen del trabajo que tenemos con niños y niñas adolescentes trabajadores de Mendoza, ¿sí? Nuestras referencias teóricas son las del protagonismo infantil. Vamos a hablar de autores como Manfred Liebel, Marta Martínez, como Alejandro Kusianovich y otros tantos que ahora se me acaban de borrar, pero sí son nuestras referencias teóricas y con ellos hemos ido construyendo algunas categorías que nos permiten mirar un poco la tarea y reflexionar y volver a pensar otras formas para trabajar con los niños y las niñas de Mendoza. Bien. Otra cosa que vamos a hacer es tratar de articularnos con una presentación con Sandra, entonces vamos a estar en comunicación. Arrancamos.
Teníamos por interés, porque es como nos sale los espacios de aprendizaje, de compartir con ustedes cómo ha sido nuestro proceso de ir pensando, desandando todo lo que teníamos previo a trabajar con infancia. Hace varios años que trabajamos ya con infancia. Y el primer cuestionamiento que nosotros nos pudimos hacer, y un poco a propósito de lo que se charló en la mañana, era poder pensar o poder detenernos a pensar, porque entendemos que hasta acá se ha mencionado como que hay un pulgar arriba para los chicos, hasta acá todo el mundo viene diciendo que el protagonismo infantil está bien, que los derechos de los niños tienen que ser respetados, pero lo que nosotros queremos hacer, o por lo menos proponer, es que nos podamos hacer nosotros mismos cuestionamientos respecto a las infancias, porque si todo esto nos saliera tan bien, no deberíamos tener tantas deudas pendientes, ¿no? Entonces va a ser una invitación a revisarnos desde un espacio de mucho respeto, como nos hemos aprendido nosotras también de otras organizaciones, como es Molagnat, como es Melel. Entonces la primera cosa que queríamos preguntar, que los chicos ya lo contaron en la mañana, no para que lo compartan, solamente para que quede en su papel, es si cada uno de ustedes se anima a escribir en un papel qué entienden ustedes por ser niño. ¿Qué es ser un niño? Como si viniese un extraterrestre y les preguntara qué es ser un niño. Ustedes contestaron a través de la compañera, un poco. Pero quisiéramos que ustedes pudieran hacer el ejercicio de 3 minutos de escribir, van a ser 2, ¿qué es un niño? ¿Se animan? Para tener esa reflexión constante mientras nosotros hagamos el desarrollo de nuestro trabajo. Pregunta. Es una tarea sobre todo para los adultos en este momento. Pero si quieres hacer, en tu cuaderno. O en la hoja que quieras. Que puedan hacer esa reflexión. ¿Qué es un niño para ustedes? ¿Con quiénes trabajan? ¿Quiénes son? Lo pueden pensar en la memoria nomás y dejarlo ahí. ¿Está bien? Vamos a hacer un recorrido de cómo hemos ido pensando nosotros las ideas para compartirlas a ustedes y nos pueden ir interrumpiendo las veces que haga falta. Muy bien, ahora sí, Sandra. Niños sin niñez es una reflexión que toma Manfred Liebel en un texto que tiene, y él hace referencia a un alegato contra las conquistas postcolonial de las infancias del sur, ¿sí? Manfred Liebel es el autor. Entonces, vamos a decir que estamos siempre como en esta dualidad de pensar la infancia como expresión directa de la naturaleza, que recurre a una forma histórica específica como parámetro para evaluar formas de vida de niños y niñas que les son extrañas, ¿no? Esto de la biología, lo primero es la biología, entonces pensamos en el desarrollo, ¿sí? Tildadas como deficientes o subdesarrolladas cuando no logran esos parámetros o esos estándares que se imponen para la infancia, reducidos a objetos de medida de ayuda, ¿no? Esto de salvar a los niños. Y en contraposición nos encontramos con las infancias como fenómeno social. No solo se transforma en el transcurso de la historia, sino que en las diferentes sociedades y culturas. Esta categoría de pensar a la infancia como fenómeno social. Adelante. Acá hay algunas imágenes como para pensar. Piensen en su pequeño escrito, ¿qué es un niño? ¿Sí? Vamos a pensar en la cultura. Muy bien. Las culturas de infancias como contextos vitales y con potencialidades de acción que deben ser ubicados en el entretejido de las relaciones históricas y geopolíticas. Culturas como campos de negociación, como disputas, campos de disputa, ¿no? Entender que las diferencias, hay infancias con asimetrías y contradicciones, lenguas, usos, culturas, ¿sí? Costumbres. Estamos hablando de cultura, entonces son expresión de los modos de vida de la infancia, no como estilos de vida que sirven para comprender y explicar cómo operan algunos dispositivos estructurales que confluyen en la biografía y la historia social de la niñez. Esta es una cita de Juan Enrique Bazán, otro de los precursores del protagonismo infantil en la región. Adelante. La infancia como fenómeno social, entonces, va más allá de los años que dura este periodo. No estamos hablando de la etapa de la niñez en esta mirada desarrollista del
una etapa de la vida, ¿no? Sino que estamos pensando en un periodo que es una forma en particular y distinta de la estructura de cualquier sociedad. Sociológicamente hablando, no es una fase transitoria, sino una categoría social permanente. Es una parte integral de la sociedad y su división del trabajo. Los niños y las niñas son constructores, co-constructores de la infancia y la sociedad, ¿sí? Esa es una cita de Marta Martínez, colectiva, pero Marta Martínez es nuestra referencia ahí. Adelante. Adelante, ¿sí? Acá lo que vamos a mirar es, si pudiéramos mirar un poco el título, si lo cliqueas un poco para arriba, hacemos referencia a esta mirada que tenemos construida de la infancia y de la cultura de la infancia, esta cultura hegemónica. Vamos a hacer referencia a la cultura occidental, ¿no? A algunos autores desde el occidente, como John Locke, que apadrina la visión del niño varón como tabula rasa. Esto ustedes piensen en los educadores, piensen en los maestros, piensen en la educación, cómo está pensada para los niños. Bueno, hay que enseñarles mayor contenido para que puedan aprender, para que, ¿no? Entonces estas son como preconceptos, ideas hegemónicas sobre la infancia y que hemos aprendido, sobre todo los profesionales, la gente que trabaja con infancia. También tenemos a Rousseau y el Emilio, no sé si alguno ha tenido posibilidades de mirar, pero él también habla de los niños que tienen una bondad y una pureza natural, pero carecen de razón, son irracionales, no saben, no pueden, no saben. Eso también es una idea hegemónica que tenemos. Rousseau, precursor de Piaget, todo el mundo que ha estudiado psicología, educación, pedagogía, ha estudiado psicología evolutiva. Y aquí está esta idea del desarrollo en la infancia, ¿no? Otra idea imperante es la idea del romanticismo, que instaló la imagen de un niño inocente, natural, la idea de la inocencia. Entonces, en nuestras definiciones, cuando pensamos en un niño, seguramente ha aparecido, son inocentes, son seres inocentes, alegres, felices, ¿no? Esta idea de la bondad per se. Adelante. Entonces vamos a decir que tenemos una idea hegemónica para pensar la infancia, que es la idea occidental, ¿sí? Que es fruto de la historia y del pensamiento europeo. Siempre hemos mirado desde la modernidad esta parte, Europa como modelo, estas ideas como fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo con niños y niñas. Todos los profesionales estamos atravesados por esto, todos los que hemos estudiado algo de las ciencias sociales estamos atravesados por estas ideas. Nuestra formación está pensada desde este lugar, ¿sí? Las ciencias del desarrollo infantil y de su socialización. En este sentido, son etapas naturales y universales con término en la adultez. Siempre estamos pensando en un sujeto que se desarrolla y que en adelante será, ¿sí? Por ahora, estas son las ideas que pasan. Entonces, nosotras desde la Veleta tomamos como opción mirar un poco también estas categorías postcoloniales, la decolonialidad. La decolonialidad sobre infancias, ¿para qué? Vamos a hablar de la modernidad y acá nosotras hacemos referencia a autores como Arturo Roy, mendocino, filósofo, Dussel, ¿sí? También Quijano. No sé si ustedes han tenido oportunidades, pero son los autores que hablan de la decolonialidad. Se entiende que la modernidad arranca con el descubrimiento de América y es la modernidad la que impone estas ideas hegemónicas para mirar la infancia. Entonces, desde la colonialidad, ¿sí? Las personas colonizadas ocupan un rango inferior en comparación con una civilización europea, lo desarrollado, lo moderno. Bien, adelante. Los decoloniales ponen en tela de juicio la superioridad y los logros de la modernidad, frutos de conquistas. Dicen que entonces la modernidad es un fruto de la conquista, sometimiento, explotación y menosprecio y racismo. Desde acá partimos para pensar en la infancia. Algunos autores decoloniales que
están unas pequeñas citas, podés hacer otra, para que ustedes después puedan buscar y seguir estudiando. Manfred los menciona en su texto, sí, adelante. Olga Nievenius habla de el Imperio del Norte, genera patrones que impactan en las infancias del sur, clasificándolas como deficientes. El predominio normativo trae consigo una sobrevaloración y una pretensión de la verdad, ¿sí? Las leyes, los derechos. Analizar la actoría que va más allá de lo que abarcan los patrones del norte, tener en cuenta esta incidencia de sur-norte. Pararnos en América Latina, pensar desde América Latina. No como un nosotros contra ellos, ¿no? ¿Sí? Sino como una invitación a buscar nuevos resultados inciertos de un encuentro intercultural, reinventando conceptos de infancia. ¿Sí? Entonces hacemos referencia a esta, la visión común europea del niño como ser necesitado de protección y cuidado, que presuponía la explotación de las colonias. Desde la colonialidad miramos niños a salvar, miramos niños incapaces. ¿Sí? Otro de los autores, Biruru y Canela, también ellas hacen referencia a los patrones de infancia predominantes en Occidente, reproducen las jerarquizaciones y divisiones de la Ilustración y la modernidad. Son producto paralelo de la misma ideología, manifiesto en la visión de un desarrollo que va de niveles inferiores hacia superiores. ¿Sí? Las personas colonizadas son consideradas equivalentes a niños. Eso también lo hemos escuchado muchas veces. Bueno, qué infantil tu actitud, que, ¿no? Los niños, sí, seres incapaces, seres que deben ser desarrollados. Entonces hay una violencia epistémica que restringe las posibilidades y acciones del ser humano. En este sentido, el concepto de desarrollo infantil, se pasó, vamos de nuevo. Se aplica a personas adultas de otras culturas, de modo que no sería equivocado decir que se las infantiliza, ¿sí? Al igual que las personas colonizadas, niños y niñas, se ven a sí mismos con aquellos ojos de aquellos que ostentan el poder. Entonces los niños también dicen, no, estamos para aprender, yo no puedo, ¿sí? Somos chiquitos, eso también lo hemos escuchado. Entonces uno dice, bueno, les doy la palabra y esto tiene que ver un poco con… Pasamos. Ahora sí. Entonces la colonización de la infancia, estos otros autores también, ellos formularon sus reflexiones sobre la colonización y la conquista del niño por la ciencia. Acá estamos los profesionales mirando la infancia. Otro más. En Argentina, las consignas de libertad, orden, progreso, modernizaron a nuestro país. Y Argentina mira a Occidente como modelo. Europa ha saturado a nuestro país. Y ahí hacemos referencia a un par de cuestiones. Necesitábamos explicar esto porque esta fue una de las primeras reflexiones que tuvimos que hacer y una de las primeras explicaciones que tuvimos que dar para nombrarnos latinoamericanos. Nosotros desde nuestra organización, nada más un minuto nos ponemos de pie las tres de la organización, solo para mostrar nuestra belleza, por favor. Si ustedes pueden observar acá, la Jazz se presentará mañana, pero la Jazz es de familia de origen boliviano, vive en nuestra provincia hace muchos años su familia, ella es argentina. La Caro tiene su ascendencia ranquel, de los indios de La Pampa, y tiene otras facciones, y claramente mi familia descendió de los barcos y tenemos nuestra ascendencia occidental. Sin embargo, mis pies están en América Latina. Nos tocó dar esta primera explicación, pero que tiene sus argumentos para poder pensar que Argentina también tiene que ver con América Latina, que si bien tendrá otras condiciones en muchos aspectos en términos de conquistas sociales, es resultado de una política. No está expresado acá, pero yo sí quería detenerme en esto 2 minutos. Argentina, de sus 500 años, puede decirse que lo que estamos viviendo hoy en Chiapas no lo tenemos. Nosotros hemos perdido nuestros arraigos culturales porque nos exterminaron. Argentina tuvo una política desde 1880, con la generación del 80, que buscaba que Argentina se volviera superior mirando a Occidente. Y eso tuvo implicancias prácticas, concretas, que hizo, por ejemplo, el exterminio de todo lo que fue la conquista del desierto, que de la conquista del desierto lo que se hizo fue asesinar a todo nuestro sur, desde los gobiernos de Roca en adelante.
Desde ahí que en la Argentina nos cuesta mucho identificarnos sin ser Buenos Aires. De hecho, somos Mendoza, que estamos bastante más al oeste, más cerquita de Santiago de Chile, para quienes parece que nuestro acento es más bien chileno. Y tenemos esta diversidad cultural que tampoco es expresada en los espacios. Entonces, cuando uno piensa en un argentino, piensa en un porteño, claramente. Mostrar esto y posicionarlo también es explicar cuáles han sido nuestra memoria histórica. En esa época que se exterminan nuestros pueblos, luego se hace toda una política de ¿por qué miramos Occidente con tanta intensidad? Se arma una política para tener inmigración europea. Todo lo que fue el principio del siglo XX, se hace desde el preámbulo de nuestra Constitución en adelante, se invita a los extranjeros a vivir en nuestro país y a forjar la Argentina que es hoy y que tiene que ver con mis abuelos y demás. Y de los 12 millones que vinieron a América Latina de inmigrantes, 5,5 millones quedaron en Argentina. Claramente se van a encontrar en la Argentina con más gente así blanquita, ¿sí? Porque somos descendientes de esos inmigrantes. En esa etapa de inmigración extranjera también llegaron los anarquistas y los socialistas. Entonces, solamente para aportar y para la reflexión, nuestra primer ley de niñez, porque yo escuchaba por ahí o veía varios mates argentinos, hay por acá. ¿Dónde están? Háganse presentes, no se oculten. Nuestra primer ley de niñez, que es la ley de patronato, surge a propósito y con el doctor Agote, teniendo en cuenta a la niñez trabajadora, que ¿saben quiénes eran los niños que trabajaban en ese momento? Los que repartían los volantes de los anarquistas. Esa fue la primera niñez que se fue a ocultar y que se erradicó. Y eso lo hizo la ley de patronato y es nuestra ley de niñez que durante muchísimo tiempo la sostuvimos. Los anarquistas y los socialistas también hicieron aportes en esta avenida y de ahí también surge un poco nuestra propuesta como veleta de ser por fuera, aprendizaje de esto. Argentina es un país de migraciones y en los 50 aparecieron nuestras migraciones limítrofes, ahí ya no nos gustó tanto. ¿Ah? Pero si uno mira, por ejemplo, Bolivia, que Mendoza tiene mucha presencia y que mañana la Jazz contará, Bolivia en los años 50 apareció con muchísima migración al interior de la provincia. Nosotros tenemos una población boliviana numerosísima que no está ni siquiera contemplada y tuvo que ver con la realidad política de Bolivia. Es más largo de contar y no lo vamos a desarrollar acá, pero Bolivia aparece entonces en Argentina y en Argentina ya no nos gusta tanto. Esta idea de poder pensar que lo cultural también es disputa por lo hegemónico, es poder pensar también cuáles han sido sus estructuras políticas, sociales, no han sido casualidades. Desde ahí es donde nosotras nos posicionamos para poder pensar que a nosotras nuestra primera explicación que tuvimos que salir a dar era que nosotros también éramos latinoamericanas, ¿sí? Y la veleta y la antena forma parte de un espacio latinoamericano. Esa fue un poco el... Muy bien. Pasamos. Sí, pasamos. Acá estamos. Entonces nosotras decimos que América Latina somos herederos de una cultura, de una estructura basada en el ordenamiento tutelar, colonialismo, militarismo tutelar como representación del patriotismo, moral de la Iglesia Católica, una sociedad jerarquizada, donde los niños ocupan un lugar de inferioridad respecto a los adultos. ¿Queda ahí? Sí. Esto de la... a ver, esperen que lo voy a pasar acá. ¿Qué? Esta racionalidad occidental que impera en nuestro pensamiento hace una división del hombre y la naturaleza, no como parte integral, sino como superior, de manera que el hombre puede explotar la naturaleza, apoderarse, ¿sí?, de sus territorios, también de los pueblos y de los cuerpos. Hay una separación entre niños y adultos, institucionalizándose bajo formas de poder y dependencia. Hay una reproducción del pensamiento binario fundamental para la modernidad. Civilizado, salvaje, superior, inferior, madurez, inmadurez, ¿sí? Los niños tienen una moratoria en sus derechos, dice Manfred también. Y estos son los pensamientos o los discursos hegemónicos que nosotros nos encontramos y que son muy comunes. Los niños como propiedad familiar, es mi hijo, hasta que tengas tus propios hijos no les digas nada a estos porque son míos, ¿sí? Propiedad de la familia. Potencial para el futuro, que aprendan, porque cuando sean grandes serán buenas personas,
sujetos de bien. Víctimas o incapaces, bueno, pobrecitos, pobrecitos trabajan, pobrecitos son pobres, ¿sí? Prescindibles, no importa si no les preguntamos, lo vamos a resolver porque nosotros sabemos, nosotros los adultos sabemos, podemos decirles cómo deben ser las cosas a los niños, porque nada, somos adultos, estamos desarrollados. Peligrosos, el tema, la cultura de mirar a los niños como peligrosos es el argumento para la baja de la edad de imputabilidad. En Argentina, en estas semanas, el ministro de Educación de la Nación se puso muy contento y dijo en un discurso público que habíamos avanzado porque había más pibes en la cárcel. Ese fue su discurso. O sea, los niños, los jóvenes son peligrosos, hay que encerrarlos. Consumidores en esta cultura del mercado, donde todo rige a través del consumo, los niños es un mercado a explotar, entonces hay millones de productos y es mejor que estén enchufados, es mejor que consuman y consuman como los adultos, clientes del mercado. Entonces, mirándonos desde América Latina, mirándonos esta América Latina que no es una unidad solamente, sino que es una multiplicidad de culturas, ¿sí? Nosotros preguntamos, ¿pueden los subalternos hablar? Esto es de Spivak, ¿no? No es nuestro. Hacerse oír, ser respetados. ¿De qué depende de que los niños puedan dar su voz, opinar, ser parte, ser sujetos históricos en esta sociedad? ¿De qué depende? ¿Quiénes tenemos que dejar un poco de poder, compartir el poder, estar con ellos, habilitar espacios de escucha, ¿no? De audibilidad? Hasta acá. Nombrar infancias es para nosotras un recordatorio ético sobre los desafíos del mundo adulto en la revisión de nuestros privilegios y del mundo infantil sobre la revisión de las condiciones que se lo impiden. Esta es una invitación desde la veleta. Hace mucho tiempo que se discute la categoría de infancia porque infancia etimológicamente significa sin voz, los que no hablan. Y para nosotros sigue siendo un recordatorio porque falta mucho camino para andar. Mostrar culturas de infancia en esto en términos de introducción tiene que ver con poder mostrar que tenemos mucho para pensar y que el elemento monocultural ha sido la convención. Es un piso de derechos, pero de ahí tiene que surgir la posibilidad de cuestionar otras formas de vivir la infancia. Seguramente yo paso acá rápidamente porque son presentaciones simplemente, pero seguramente en sus escritos ustedes hayan podido reconocer algunas de esas ideas que aparecieron ahí. Cuando la muchacha hablaba acá adelante, si uno miraba las caras, la propia, ¿no? Nos enternecíamos. Necesitamos hacer un salto cualitativo que nos permita, además de enternecernos, enorgullecernos y respetar esa infancia. Que no nos parezca tierno como habla el Daniel, que nos dé respeto, porque tiene que ver con su formación política, con su trayectoria en la organización. Eso a los adultos todavía nos falta. Simplemente yo voy a mencionar respecto a los feminismos cuáles han sido los cruces que hemos hecho nosotras en nuestra organización respecto a los cuestionamientos y a la vida de la organización. Les decíamos que la primera cosa que tuvimos que revisar tenía que ver con la idea de raza, con la idea de clases y poder posicionar a la Argentina dentro del mapa latinoamericano, que ya era un desafío. Nos decían, ustedes no van a traer la realidad de los otros países a la Argentina, ¿dónde se ha visto? Dejen a la Argentina que está muy bien como está, desconociendo nuestros sectores populares, nuestras infancias pobres, trabajadoras y tal. La segunda cosa que nosotras tuvimos que revisar tuvo que ver con el adultocentrismo. Tuvo que ver con darnos cuenta que los adultos y las adultas tenemos espacios de privilegio frente a los niños y las niñas, por más buenos que seamos. Los niños y las niñas están condicionados muchas veces a nuestras decisiones. Y es el mundo adulto el que tiene que empezar a dar una revisión. Uno piensa en los gobiernos, sí. Uno piensa en los espacios del Estado, sí. Pero nosotros mismos tenemos que darnos la discusión respecto a cuáles son nuestros privilegios y qué opresiones nosotros reproducimos. Entonces, la segunda cosa que nosotras miramos tuvo que ver con el adultocentrismo como matriz de dominación. Y pensarla no desde afuera, pensarla al interior, revisarla nosotras mismas. Y lo tercero tuvo que ver con el cruce con los feminismos, que voy a intentar ser breve, porque es difícil, porque es un montón.
La veleta y la antena, o lo primero que aprendimos de los feminismos o que tomamos de los feminismos, tuvo que ver con lo que Dora Haraway habla de conocimiento situado. Las autoras dicen que en realidad esto de la racionalidad occidental, no de primero pienso, después existo, las feministas dicen primero siento, después existo. Y en este conocimiento situado, dice, yo nada más voy a poder producir conocimiento en la medida que tiene lugar mi experiencia propia, mi experiencia personal. En lo personal, fuimos niñas, nosotras en época de dictadura militar en la Argentina, que eso tiene implicancias en nuestra vida de manera concreta, y en lo político y en lo organizativo, la Veleta y la Antena fue una organización que surge en manos de las adultas para ofrecerle a niños y a niñas su organización, porque entendíamos que era una herramienta de lucha, pero con esto primero nos encontramos con los niños trabajadores y nos encontramos con muchachos como ustedes que nos daban clase y que nosotros se nos caían las mandíbulas y no creíamos, porque lo primero que uno hace es no creer o buscar la veracidad. ¿Quién le dijo al Daniel todo lo que sabe? ¿Quién le dijo que dijera lo que dijo? ¿No? Esta idea de buscar la veracidad en los dichos. ¿Será cierto? ¿Lo estará pensando él? ¿O se lo habrán dicho otros adultos para que él diga? No creer en los niños. Ese primer recorrido que hacemos con los NAT fue muy importante porque nosotros ahí empezamos a mirar la realidad de los chicos trabajadores en la Argentina, que eso también lo desarrollaremos mañana. Pero en otro momento, y en esto de que lo personal es político, empezamos a ver las vivencias personales de los chicos y las chicas, y con un grupo grande ya de chicas, se nos ocurre ir al Encuentro Nacional de las Mujeres, para aprender, porque las calles han sido nuestros espacios de aprendizaje, porque encontrarnos con otros nos permite aprender, porque este lugar hoy es escuela para nosotros. En esos encuentros de mujeres, y esta es la experiencia situada, nos encontramos con muchos relatos de nuestras propias niñas y adolescentes que hablaban de sus violencias sexuales cotidianas, en las casas, en los lugares que nosotros conocíamos, y ahí creo que fue nuestro primer hecho más desgarrador, para poder empezar a pensar. Y dijimos, si lo personal es político, que esto también lo tomamos de las feministas, no puede saber la muchacha que esto le pasa a ella sola, tiene que poder tener algunas ideas que le permitan entender, y creo que ha sido muy clarita la muchacha que ahora está de fotógrafa, para poder leer que eso no me pasa a mí sola, no me pasa porque sí, no me pasa porque me levanté en una estructura jerárquica, sino que tiene todo un condicionamiento político. Empezamos a ver entonces esto, el sistema de dominación que tenía que ver con la raza propia de nuestra cultura colonialista, adultocéntrica, y eso hace de revisar nuestros privilegios como adultos y adultas, y también patriarcal, porque en definitiva esta realidad le pasaba más a las chicas que a los varones, y le pasaba más seguido a las chicas que a los varones. Y empezamos a tomar una categoría que para nosotros ha sido muy importante y reveladora, que es la interseccionalidad. Hay opresiones que no puedo pensar una sola cosa, no puedo pensar solo el capitalismo, tengo que pensar el capitalismo con su continuum. Colonialidad, porque el capitalismo surge de nuestras colonias, de acá sacan el recurso para, el heteropatriarcado, que nos ubica a las mujeres y a las niñas y niños en determinado lugar de la sociedad, y el adultocentrismo, que es la categoría que más nos cuesta agarrar porque está demasiado cerca, ¿no? Y nos tenemos que hacer cargo. De las mujeres también hemos aprendido a tomar la memoria como acto político. Nuestras primeras reflexiones, ustedes saben que las mujeres, generalmente, acá hay bastantes varones para mi sorpresa, pero en otros espacios generalmente somos muchas mujeres las que nos dedicamos a infancia. Para nosotros esto ha sido un tema que nos ha permitido la reflexión. Nosotros teníamos como un elemento epistemológico de revisión saber que nosotras ya somos adultas, ya pasamos por la infancia, no vale que nosotras digamos desde nuestros parámetros cómo debe ser la infancia. Sin embargo, quedaban muchas intuiciones porque en las vivencias personales de adultas que hemos tenido, infancias complejas, infancias con algunas situaciones abusivas o de violencia, quedaba una sensación de mucha identidad con los chicos y con las chicas. Y las chicas se identificaron fuertemente con las mujeres en estos encuentros y pudieron contar sus historias de violencia. Entonces dijimos, niñas y mujeres tienen también un entramado que las unifica, que por lo menos se tienen que pensar juntas. Y empezamos a revisar en los feminismos porque esto no había pasado antes, porque a las feministas más lúcidas no se les había ocurrido pensar en la niñez. ¿Por qué no se les había ocurrido? Tienen todos los argumentos. Las funciones de crianza y de reproducción han sido siempre nuestros factores de opresión en las mujeres.
Por otro lado, las mujeres son las que nos ocupamos de los cuidados, y esta es otra reflexión que las feministas llevan adelante respecto de por qué nos toca siempre a nosotras las funciones de cuidado y reproductivas. Hay una autora que también nos ha permitido pensar, que es una feminista radical, que dice, miren mujeres, y esta reflexión es para nosotras, las mujeres adultas, si ustedes no se han dado cuenta que niños y niñas son parte del entramado para que el patriarcado se sostenga, pues se le ha olvidado un actor súper importante. Niños y niñas, miren a las mujeres que son su referente identitario del mismo sistema patriarcal, a ver qué hacen y tiren abajo todos juntos. De las mujeres hemos aprendido y hemos coincidido en que no es la biología lo que nos determina. Esto que decía la Caro recién, de cómo se determina por etapas, las mujeres hemos pasado por lo mismo. ¿O no se ha dicho de nosotras cuando hablábamos bien que parecíamos varones? Como cuando se dice de los muchachitos que parecen adultos porque hablan bien. ¿O no se ha dicho de las mujeres que somos maduras porque tenemos determinados estudios y no somos somos de determinadas culturas? De las mujeres también se ha dicho, ¿qué nos ha pasado a las mujeres que quedamos en la trampa, caímos en la trampa? Y a los muchachitos, ¿qué les pasa? Que no nos sale interpelarnos. La Veleta y la Antena a nosotros nos dio ese lujo de cruzar niñas y adultas para esa reflexión. Entendimos que la biología no nos determina, es una variable, sí, los niños se desarrollan y no es lo mismo que tengan 7 que tengan 14, pero es una variable, hay otras variables más a tener en cuenta. La disponibilidad del cuerpo de las mujeres, que lo llevamos en la memoria de nuestra propia piel, es la disponibilidad del cuerpo de los niños. ¿O no nos sale casi automáticamente el gesto con los niños, sin pedir permiso? Porque el consentimiento también lo aprendimos de las mujeres organizadas. Si pudiéramos pensar el protagonismo infantil en términos de consentimiento, es no hago nunca una cosa más que los implique sin consultarlo. Consentimiento, las mujeres lo hemos ido vivenciando. Digo 2 cosas más y ya con esto cierro. La idea de propiedad de nuestro cuerpo. Es la idea de propiedad sobre los chicos, pero la idea de propiedad de las mujeres, vamos, que todavía no hemos salido de ahí. La discusión al interior de las familias, porque a mí no me digan que la familia es el lugar ideal para la infancia, porque no les creo. La familia es una institución más que hay que revisarla, hay que reventarla un poco y empezar a revisar las relaciones de poder al interior de la familia, que ubica a mujeres, a niños y a niñas en espacios de poder bastante desventajosos y que no nos ha permitido pensar otras cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto organizarnos con las niñas? No tienen tiempo, no las dejan venir, tienen que pedir permiso. Son castigadas si dicen distinto de lo que esperaban en la casa. La familia hay que revisarla, la escuela ni les cuento. Bien ahí la tarea en alianza. Por último, contarles que nuestras prácticas feministas han tenido que ver primero con conocer a las feministas, y ahí las chicas decían en las calles, ¿somos feministas? Y yo qué sé, ¿y usted sabe lo que es el feminismo? No, entonces pregunte, capaz que somos y no sabemos. Y ahí las chicas han ido aprendiendo y sí se referencian con la posibilidad de reivindicar la lucha de muchísimas generaciones que piden por tener espacios de autonomía. Esto no es ir contra los varones, es poder decidir sobre nosotros mismos. Niños y niñas que puedan decidir por ellos mismos. Cierro con la idea de prácticas feministas que hacemos, sororidad entre mujeres, amistad entre mujeres, niñas y niños amigos, no dividir primaria de secundaria, no dividir niños de adolescentes, porque esta también es una trampa, porque la división hace de los individuos la dificultad en la lucha, y no domesticar o tener mucho cuidado de que no se domestique el protagonismo infantil, porque es bien fácil de vaciarlo de contenido, porque suena bien, pero el protagonismo infantil no puede ser protagonismo si los adultos no revisamos nuestros privilegios. Y protagonismo infantil no puede ser si no reconocemos que el sujeto político que lo gestó fueron los NAT. Podemos discutir si el trabajo está bien o mal, si las condiciones están bien o mal, pero los primeros niños que se levantaron a discutir sus espacios de organización fueron los NAT. Y en esto, nuestro respeto a ustedes. Muchas gracias. Gracias Cecilia y Carolina de La Veleta y la Antena. Ahora le vamos a dar la palabra a Jorge Santiago, que nos va a hablar, o se titula su presentación, Lejil Kush Lejal, Buen Vivir como Horizonte de Lucha por los Derechos de la Infancia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de platicar, ¿verdad?, algunos puntos. Me pidieron que dijera algunas referencias de
mías, ¿verdad? Para que me puedan ubicar. Yo me llamo Jorge Santiago, soy de San Cristóbal de las Casas, tengo muchos años de vida, tengo 74 años de vida, entonces estoy pensando qué distancia tan grande tengo para hablar de la niñez, ¿verdad? Normalmente diríamos, me quería referir mucho a los niños, a las niñas presentes, como que están celebrando también este acontecimiento de los 20 años de Melel. Agradecerles que me hayan invitado a participar acá, quizás no tanto porque trabaje con niñas, niños, sino que estoy en estos lugares donde nació Melel hace 20 años, que para algunos puede pensarse que hace muchos años, pero no hace tantos, hace muy poquitos, hace 20, y esos 20 años pues han significado mucho para nuestros pueblos, porque desde 1997, diríamos, estamos en un tiempo de mucha conflictividad y de muchas búsquedas. Entonces esos tiempos, diríamos, en los cuales ha crecido este Melel, ha sido de una tremenda búsqueda, porque nacieron estos procesos de movimientos que venían de años muy lejos, estos años muy lejos que vienen también del pensamiento de los pueblos de América Latina y de otras partes del mundo. No es algo que, diríamos, este retoño del Melel que está aquí presente, es algo así como un pequeño fruto de una gran producción de movimientos y de esfuerzos y de luchas que están presentes en nuestro pensamiento. Entonces, cuando hablamos mucho de esto del buen vivir, ahora en América Latina ha crecido este pensamiento del buen vivir y tiene sus palabras que nos dijo ¿cómo te llamas? Daniel, que terminó muy bonito, ¿verdad? Diciendo los nombres del buen vivir en distintos espacios desde el Paraguay y refiriéndose inclusive a los pueblos tzotziles, esta idea clarita de tener una idea de América Latina desde los tzotziles y de los guaraníes, pues es muy profundo, ¿verdad? Decir que se puede decir en muchas lenguas este buen vivir. Pero en realidad lo que está diciendo es que todo lo que queremos decir con buen vivir tiene sus raíces en los pueblos, no es algo que viene de fuera, viene con la cultura, viene con el entusiasmo y con las luchas, y tiene que ver mucho con la naturaleza, con el encuentro con la naturaleza, con la búsqueda del territorio, con el sentido de la defensa del territorio. Tiene que ver con salir de la mercancía, de la mercantilización de este espacio, de nuestro territorio, y también con las relaciones y el encuentro de unos con otros, el conocimiento y la profundidad que implica el encontrar al otro, el encontrar a la otra. Y también tiene que ver con la autonomía de los pueblos, con la lucha, con la resistencia, con la historia, con la palabra, con la acción, con el pensamiento crítico, y con esto que ahora podríamos estar muy inquietos de saber si los niños realmente están pensando lo que están diciendo, como en este análisis que escuchamos en la mañana desde los niños. Es un análisis perfecto, ¿verdad? Es un análisis de la estructura del capital, del colonialismo, de la conquista, y no hay más que decir, ¿verdad? Si decimos dónde están los elementos del análisis, están dichos desde la mañana. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento común sobre este sistema que tenemos y que genera permanentemente una situación que nosotros queremos revertir. Y queremos nosotros tratar de reconstruir o tratar de transformar estas relaciones. Son relaciones de dominación, son relaciones de injusticia, son relaciones que victimizan,
son relaciones que dejan a los niños y a las niñas y a los adolescentes sin futuro, y que también le dejan a un margen muy pequeño, porque les está haciendo todo un espacio de control, de ideologización y también de estigmatización, como decía. Es algo que nos están colocando permanentemente como sistema, pero el mismo proceso de América Latina nos colocó, y esto quería decirlo de una manera también como tratando de mostrar la diferencia del pensamiento de la mañana, que no es en contra del capitalismo, sino es una alternativa al capitalismo. El buen vivir, cuando se está colocando, ya se ve como un horizonte de una nueva sociedad y no tanto de una denuncia y resistencia a la dominación, sino de la construcción de un pensamiento nuevo, de una vida nueva, de un ejercicio de búsqueda de relaciones que nos lleven a una relación profunda con la naturaleza, con nosotros mismos, con el otro, con la otra, con lo trascendente, con nuestra historia, con nuestra cultura, en una visión completa que de alguna manera viene en los sueños de los pueblos. Este sueño profundo de los pueblos pues, está expresado de muchas maneras, y una de ellas pues, es la autonomía. Otra es todo el pensamiento crítico latinoamericano, también la decolonialidad, está expresado también en el hecho mismo de atreverse a mostrar quiénes somos, quién es de dónde venimos, que no olvidemos esta relación de dónde venimos y nuestras diferencias y nuestra pluralidad y nuestras capacidades y potencialidades. Entonces, esto pues ya como lo estoy diciendo, me lleva a cosas que no he pensado tanto y quería hacer citas, pero no las voy a hacer, pero es el hecho de decir que nosotros lo que tenemos que hacer es reconstruir, pero al reconstruir, construir ya no un sistema, sino construir un espacio, construir un aire, un viento, una cultura, algo que nos permita ser lo que somos y tener la posibilidad de desarrollar todas nuestras potencialidades y reconocer lo que significa la infancia. Y en esto quería decir algo que me parece que puede ayudar, es considerar a la infancia o a los niños, a las niñas como sujetos constructores de la vida, como sujetos constructores de espacios, como renovadores permanentes, porque es la nueva vida, son la semilla. Cuando preguntaba que dijéramos quiénes son, qué es un niño, qué es una niña para nosotros, yo decía, pues son las semillas, pero son las semillas florecidas, son las semillas fruto, son las semillas que ya están presentes y que ya están haciendo algo, y que de algún momento es también el lugar, los niños son el lugar de los sueños. Yo no entiendo a los niños que no sueñan, ¿verdad? Yo no puedo entender a un niño que no piensa que en su juego y en su trabajo y en su búsqueda y en su caminar no están aquí. Están en sus sueños, están en la otra posibilidad, están en las dimensiones que ni siquiera podemos tocar. Son dimensiones profundas porque no están tan presentes en el sentido concreto, están en una presencia diferente. Y por eso quería decir que pensar en la infancia también tenemos que decir como el derecho a vivir, como el derecho a experimentar en todos los espacios de la existencia, como el derecho a una vida sin maltrato, sin abandono, sin violencia. Y me gustaría nombrar, y me pueden decir los niños, las niñas aquí presentes, y al final, cuál falta de las características de una infancia. Y me gustaría, si lo escuchan,
decir, bueno, al final falta una característica y les voy a decir cuáles pienso y les voy a decir que un poco no por qué lo pienso, pero darle tiempo a que ustedes vayan pensando si es verdad que eso existe en ustedes como niñas y niños o como adolescentes. Yo pienso que una de las características es la dulzura, otra la sencillez, la humildad, la diversidad, la horizontalidad, el que siempre están haciendo círculo, siempre tomadas de las manos, con las manos juntas, moviendo el cuerpo, con un movimiento permanente, el conocimiento del propio cuerpo y el de los otros y las otras, porque se tocan, porque se acarician, porque se juntan, porque duermen. La armonía entre su cuerpo y su espíritu. No está separado el espíritu y por eso tienen la risa, el canto, la danza, el llanto, el atrevimiento. Se atreven a muchas cosas y es peligroso tener niños porque siempre están atreviéndose a algo que pensamos que no van a hacer o que no deben hacer, y tienen arrojo y se abalanzan. Y también solidaridad, y van dispuestos a una batalla, al debate, al autocontrol, al juego. Una característica de los niños es la provisionalidad, quiere decir que pueden construir y destruir. En un mismo momento hacen castillos que los tiran y vuelven a hacer otro, y les gusta jugar en la arena y por eso hacen muchas cosas, y después con el pie a veces se acabó la cueva, se acabó el castillo. Esa provisionalidad es muy importante, porque también aprenden a construir espacios y por eso gozan, y por eso perciben, y por eso miran, y por eso buscan protección también, porque están muy cerquitas de la realidad y tienen un sentido del futuro. Estas son características, no sé si piensa, ¿algo faltó? ¿Algo sobró? ¿Sí? Imaginación muy profunda. ¿Alguien más? Crear lo imposible. La espontaneidad. Pues con estas características yo considero que por eso los niños y las niñas y los adolescentes pueden ver el presente. Porque para ver el presente, para asumir el presente, para estar en el presente, se requiere de estas características. Se requiere de todo este arsenal de ser niño. Si nos desprendemos de eso, ya no vemos. Nos hacemos adultos para dividirnos, para pelear. Nos hacemos adultos para defender nuestro territorio en términos de espacio propio. Nos individualizamos y nos colocamos en la otra trinchera, en la negación. Creo yo que tenemos que recuperar esta posibilidad, porque de alguna manera eso también es resistencia, y de alguna manera eso también nos los enseñan los mismos niños, las mismas niñas, en los contextos en los que nos estaban hablando en la mañana, en los contextos de guerra,
en los contextos de violencia. Los niños, las niñas hemos aprendido que han sabido cómo dibujar y cómo crear espacios y cómo defenderse. Y hay muchos materiales en cuanto que de esto de que los niños en las situaciones de violencia encuentran la forma de reconstruir el universo. Y entonces ahí hay, diríamos, desde los refugiados de Guatemala, aquí en Chiapas, en los años 80, y después con toda la cuestión de la guerra del 94, y después con la masacre de Acteal del 97, y con toda la violencia en las comunidades, inclusive desde Melel también se estableció cómo los niños podían dibujar el mundo, cómo podían expresar sus sueños y cómo podían refugiarse frente a esta situación. Y la capacidad de defensa y de resistencia es parte también de esta posibilidad que viene también como ejercicio de esta infancia. Entonces, pues ya no les puedo leer lo que escribí, pero creo que quisiera terminar con tengo la posibilidad de terminar todavía con un pensamiento de el final de un libro que se llama Alaletic, Pequeños en Resistencia. Este libro se hizo en las escuelas autónomas que hay en los municipios autónomos que son parte de las juntas de buen gobierno de los caracoles que fundaron en 2003 o se abrieron los caracoles en 2003 y que de alguna manera estamos, ahora que estamos a 10 o a 11 de agosto, el 9 de agosto del 2003 se abrieron los caracoles y las juntas de buen gobierno y con esto se implementó lo que eran las escuelas autónomas o lo que han sido y ahí aprendieron mucho los niños a cómo expresarse y ahí nació este pequeño libro que se llama Alaletic, Pequeños en Resistencia y este libro pequeño termina explicando un poquito cómo estos niños aprendieron en estos contextos de autonomía a resistir como niños. El proceso de autonomía en Chiapas está permitiendo a los niños ser zapatistas sin necesidad de esconderse, pueden ser partícipes en la construcción de un futuro diferente, ya que cuenta con los espacios autónomos donde pueden identificarse, obtener información, plantear sus dudas e incluso sus desacuerdos. Este conocimiento permite al niño argumentar, construir un aprendizaje colectivo que le da sentido a una realidad conflictiva que los lastima a ellos y a los niños más pequeños que están a su cuidado. Los niños zapatistas están integrados en la vida comunitaria, no solo observando, sino participando en ella, siendo reconocidos como parte importante de su comunidad y de la organización zapatista. La presencia de la familia, en el caso que nos ocupa la comunidad y organización, es una garantía de seguridad para los niños zapatistas debido a que el conocimiento de las bases zapatistas con respecto a la guerra de baja intensidad y su compromiso político les ha permitido crear en torno a los niños espacios de reflexión como la escuela autónoma, las asambleas comunitarias, las fiestas zapatistas, donde los pequeños pueden escuchar porque están luchando sus padres y abuelos, preguntar sus dudas en un ambiente propicio, es decir, lo que sienten, y por lo tanto interactuar con las estructuras militares insertas en su comunidad desde una distancia relativamente segura. La disciplina que se les enseña a los niños, niñas y adolescentes zapatistas desde pequeños, a través de sus sistemas normativos e instituciones locales, les ha permitido soportar alertas rojas, militarización de su comunidad y desplazamiento a la montaña ante ataques paramilitares,
Sin embargo, los niños y niñas y adolescentes zapatistas no solo obedecen, sino opinan, preguntan y exigen sus propios espacios de reflexión dentro y fuera de la escuela autónoma, donde ellos dicen lo que sienten y piensan, además de que construyen su propia forma de ser autónomos y de diferenciarse de los niños no zapatistas. Este libro pues explica un poco que en los contextos más terribles o más tremendos que hemos vivido, se puede decir que existe esta posibilidad de ser parte, porque los niños tienen muchas formas de vivir adentro de su corazón. Muchas gracias. Bueno, como decía Pablo en la mañana, a mí ahora me tocó ser el papel de la mala, pasando el papelito acá, auxiliada por Sandra. Entonces, ustedes disculpen. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Marta Martínez Muñoz de Enclave de Evaluación, aunque ya la había presentado al principio, por si alguien se incorporó, que sepa quién va a estar a la palabra. Y ella nos va a hablar de culturas de infancia en contextos de exclusión. Tienes la palabra, Marta. ¿Quieres? Sí, mejor. Bueno, muchísimas gracias. Quiero que mis primeras palabras en este evento, porque no va a ser la única vez que participe, sea para expresar mi gratitud a Melel por la invitación, por haber sido, como su propio nombre indica, por haber sido luz verdadera para quienes trabajamos en temas de infancia y juventud hace muchos años, y sobre todo por su contribución a los derechos de la infancia indígena. Y además quienes creemos o intentamos que nuestras acciones tengan una cierta capacidad transformadora, pues el tiempo es un aliado, y creo que 20 años ya es un tiempo suficiente para que sea y siga siendo una organización de referencia. Y las vidas institucionales no son nada sin las personas que las protagonizan. Y aparte de agradecer a todo el equipo, quiero agradecer pues muy especialmente a Patricia por impulsarlo y a Jennifer por mantenerlo. Gracias a las dos y por pensar que yo debía estar aquí compartiendo este espacio. Mirar, una de las primeras cosas que me gustaría plantearles, y como venimos de escuelas comunes, las compañeras argentinas ya han planteado bastantes elementos, es que creo que deberíamos de empezar a hablar no solo de contextos de exclusión social, sino de contextos de expulsión social. Porque lo decía ayer en la presentación de la revista Argumentos, pero creo que la cadena de violaciones de derechos hacia la infancia por parte de los Estados y por parte de quienes deben garantizar sus derechos se vuelve tan inmensa, o se ha vuelto tan inmensa, que creo que ya no hablamos solo de territorios de exclusión, sino de territorios de expulsión. Y eso creo que es importante. Bueno, yo les voy a, como muchos de los temas que había previsto para mi presentación inicial de cómo acercarnos a las culturas de infancia, pues lo han compartido muy bien las compañeras, me voy a saltar muchos elementos, pero sí me gustaría plantear dos cosas. Durante muchos años, y de paso me presento que me lo han pedido, he venido trabajando desde diferentes espacios en América Latina, en muchos países, pues a veces no sé muy bien cómo definirme, como académica militante, como colega, como colaboradora, y de hecho vengo representando a diferentes instituciones. Hoy ahora voy a presentar a la asociación en la que ahora trabajo, Enclave de Evaluación, pero también trabajo con los NATS desde hace muchos años y vengo también como Europa NATS.
Y el haberme acercado durante muchos años a conversar, a compartir, a aprender con los niños y niñas, me hizo ver algo que ha planteado Jorge, que me ha gustado mucho, que es cuál es el sueño profundo de los pueblos. Y después de algunas entrevistas y vivencias compartidas con muchos niños y niñas, me crujió cuando les preguntaba a los niños y niñas por sus sueños entendido como sus proyecciones de futuro, como sus deseos, como sus anhelos, y descubría que los niños me hablaban de sus sueños como el mecanismo fisiológico de descanso. Y me hizo ver que aquí ya había una violencia importante y que estábamos ante un escenario donde les estábamos robando a los niños y niñas su capacidad de soñar. Y entonces les voy a compartir, no sé muy bien cómo decirlo, les voy a compartir una metodología que creo que es muy sencilla en su construcción, pero muy potente en su producción, al menos a nosotros nos ha servido, y que diseñamos con un equipo de colegas cuando realizamos una investigación en el año 2011-12 con los niños y niñas del movimiento de Nats en Iquitos, en Perú, que la puedo referenciar pero está disponible, se llama Ser Niño y Ser Niña en la ribera del río Italia, que es una experiencia además de coprotagonismo de investigación, que creo que en ese momento había pocas experiencias de coprotagonismo o de metodologías horizontales, como ayer hablábamos en argumentos, y que intenta de alguna manera pues romper todas esas lógicas y dinámicas que ya han compartido muy bien tanto Cecilia como Caro, que no voy a insistir, pero sí algo que me gustaría como destacar. Durante muchos años, quienes nos hemos venido dedicando a trabajar por los derechos de la infancia desde una apuesta política, si además eras mujer, tenías que pedir casi disculpas, porque tus compañeros de investigación te solían referenciar como: mira qué maja esta chica a la que le gustan mucho los niños y niñas, y entonces investiga con ellos. Y creo que nos entendemos. Y si además venías o procedes, yo soy madrileña de nacimiento pero latinoamericana de adopción, felizmente, y si además venías de un contexto en el que las experiencias de resistencia, de organización de los niños y niñas pues son muy inexistentes, pues ya ni te digo las disculpas que tenías que pedir, ¿no? Entonces, partiendo de eso, partiendo de una apuesta política por la infancia, o partiendo de la infancia como un lugar ideal para politizar el mundo, es que les quiero compartir esta investigación. Para ponernos un poco en contexto, les voy a dar cuatro pinceladas rápido. Construimos una metodología muy sencilla, está explicada, que tiene como 4 ejes de preguntas y que se puede aplicar en contextos muy diversos. Nosotros lo hemos aplicado, como decía, en la Amazonía peruana, y les voy a compartir una investigación que hemos hecho con la plataforma Afectados por la Hipoteca en España, y hago un pequeñito paréntesis, es uno de los movimientos por la vivienda ahora mismo en España, es uno de los movimientos sociales más potentes que hay y que es un espacio de resistencia que tiene ya mucho tiempo y que está siendo una respuesta organizada, popular, ante pues la expulsión de muchas familias de sus hogares y de sus viviendas. Entonces nos acercábamos con el fin de conocer esta lógica que decía Jorge, que son renovadores permanentes. Los niños y niñas, exactamente igual que los adultos, son constructores permanentes de experiencias, son constructores de contexto. No solo son sujetos sociales, que efectivamente, ya lo decíamos, ya tiene demasiado recorrido la Convención, y aunque es un piso, que no nos lo toquen, y aunque es un piso insuficiente, que no nos lo toquen,
pero son sobre todo, o pueden ser, y de hecho son, sujetos históricos y sujetos políticos. Y nos llamó la atención, y esto lo digo con profundo cariño porque llevo ya muchos años colaborando con la plataforma Afectados por la Hipoteca, cómo un movimiento tan sumamente potente desde el punto de vista de la organización y de las luchas que está consiguiendo en España, no había considerado qué es lo que ocurría con los niños y niñas cuando les desahuciaban de sus viviendas. Porque los niños y niñas desahuciados son tan desahuciados como sus padres y sus madres. Es decir, no son hijos e hijas de familias desahuciadas, ellos también son desahuciados de sus viviendas. Entonces construimos una matriz muy sencilla que trabajamos a través de dispositivos, nuevas metodologías, métodos y técnicas vivenciales, bueno, todos los que estamos en este salón más o menos conocemos y practicamos, que recoge 4 ejes, que son sueños, miedos, alegrías y tristezas. Esos 4 ejes, que aparentemente suenan sencillos, que son sencillos, de hecho, descubrimos en las 2 ocasiones que los hemos aplicado que tienen una potencia informativa espectacular. Y lo que tratamos de acercarnos es a entender en una Europa que está viendo cómo se derrumban los derechos y que no tienen la misma cultura de organización y de resistencia que este lado del mundo, porque nos ha pillado bastante de sorpresa, aunque era el colapso un colapso anunciado. Como colectivos, como son los niños y niñas que están sobreprotegidos, minusvalorados, que son el futuro, que son imprescindibles, que son privados, que son consumidores antes que ciudadanos, cómo estaban construyendo sus culturas de infancia en un contexto de familias en resistencia y en un contexto de familias que estaban siendo botadas a la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional. Yo sé que estoy dando por sentado muchos elementos de lo que están suponiendo los desahucios, pero me llamó muchísimo la atención cuando presentamos la investigación, que fue en noviembre del año pasado, y se la compartía esa red maravillosa. Decía, Caro, vengo a hacer alianzas, pues a esa alianza maravillosa que tengo en este continente, y se la compartía a muchísimos compañeros de América Latina, y me impactó muchísimo porque había un hilo conductor en sus respuestas que era: vamos a tener que seguir aprendiendo porque esto es una tendencia mundial, a partir de toda la, digamos, de toda. Entonces voy a ir os iba a haber puesto unas fotos de contexto, pero nos las vamos a saltar, si no te importa, porfas. Y quiero ir, si después da tiempo os las pongo, y quiero ir, bueno, tuvimos un proceso de acercamiento primero a la plataforma, trabajamos después con las familias, tienen una página web donde además está todo el informe, digamos, desmenuzado en versión como amigable, que la tienen ahí, y si podemos avanzar yo te voy diciendo un poco más adelantito, como el tiempo corre aquí que vuela. Más adelante. Había una campaña feminista en los años 70 en Italia que decía: el tiempo es un perro que muerde a las mujeres. Pues eso, no ha dejado de mordernos. Sí, todo esto jálatelo, porque no me va a dar tiempo. Y vamos a llegar ahí, esa primera, perdóname que no veo desde aquí. La 4, por favor. Ahí está. Bueno, lo que encontramos básicamente fue lo siguiente. Esta es una gráfica que trata de recoger cómo gestionan las familias el shock emocional que significa que seas desalojado de tu hogar de manera violenta y abrupta, porque en ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, se produce con un contexto de violencia muy fuerte. Bueno, hay un momento en el que las familias, cuando salen del estigma social, que esto es fundamental, que significa
caer en un deterioro fuerte económico, empezar a hacer una renuncia a prácticamente todo lo que venías realizando por muy, digamos, familias incluso populares y clase medieras que fueran, y uno sale y rompe el estigma digamos, que implica estar en esa situación, nosotros lo que identificamos es cómo afectaba ese estigma, es decir, el silencio en el que han vivido esas familias durante mucho tiempo, porque el desahucio no es el momento del desalojo, empieza mucho antes y sigue mucho después de que te boten de tu casa, cómo estaban gestionando los niños y niñas ese estigma junto con sus padres y sus madres. Entonces lo que descubrimos es que hay un quiebre clarísimo, y es que en el momento que las familias llegan a la plataforma afectados por la hipoteca y dejan de pagar para empezar a vivir, como ellos dicen, e inician un proceso de desobediencia civil, se empoderan y encuentran en la plataforma un colectivo, un espacio de empoderamiento y de autogestión y negociación con las entidades bancarias. Y entonces se disparan los mecanismos colectivos y las herramientas de capacidad de las familias. Sin embargo, las de los niños disminuyen. ¿Por qué? Porque como los niños y niñas no deben ser un colectivo politizado, ni deben ser un colectivo que tenga que estar en los espacios públicos, no se había pensado que los niños y niñas necesitaban ese mismo espacio de organización y de empoderamiento. Entonces, llevamos a cabo una investigación, identificamos cómo estaban viviendo esta situación, descubrimos, si puedes pasar un par de diapos más adelantito, Chandi, porfa. ¿No pasa? Bueno, yo siempre creo que al final hay que recurrir a la cultura oral. Descubrimos que en el primer periodo hay un pacto de silencio. Los padres y madres, en una lógica de protección a sus hijos, no les cuentan lo que ocurre, pero los niños y niñas van descodificando en numerosas situaciones cotidianas que están en una situación de riesgo, de peligro, de pérdida de vivienda. Y es tremendamente curioso porque cuando los niños descodifican, ahorita vamos a ver esto, cuando los niños descodifican lo que ya está ocurriendo, del pacto del silencio se pasa a un pacto que para nosotros era todavía más violento para los niños y niñas, que era el pacto del secreto. Es decir, hasta ahorita no te hemos contado la situación en la que estamos, ahorita ya lo sabes, pero se queda en casa. Entonces, con pies de plomo, pero creemos que hemos hecho una ruptura importante con las familias, con la plataforma, con los niños y niñas, porque ha sido la investigación la que ha movilizado y la que ha roto. Los niños y niñas han roto ese pacto de silencio o de secreto para dialogar con los investigadores, con nosotras como investigadoras. Y a raíz de eso hemos creado una escuela de derechos, para que los niños y niñas tengan, gracias, el mismo espacio empoderador y reparador en la plataforma. No va a ser un camino sencillo. La plataforma, pese a que recibió en su momento el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea, ha pasado por muchas etapas. Ha sido un movimiento que se ha querido calificar de terrorista y subversivo de una manera mediática muy agresiva. Y además, la nueva tendencia del despido de familias en las casas ya no va a venir por los despidos de hipotecas, sino que va a venir por despidos de viviendas sociales y de alquileres, y se está dando una tendencia, ayer lo contaba, de familias que están no ocupando, porque creo que no ocupan, sino recuperando las viviendas que han sido desahuciadas. Y la solidaridad social de una ocupación o de una recuperación de una vivienda no es la misma, no va a tener el mismo apoyo que... Y en ese contexto estamos trabajando con los niños y niñas para prepararlos, para trabajar con ellos.
Y bueno, se las voy a dejar porque 20 minutos pasan así como una noria, pero básicamente para que vean cómo construyen sus culturas, niños y niñas de 6, 7, 8, 9, 10 años saben perfectamente lo que es tener multas, tener la casa libre de cargas, realizar los sueños, su concepto de la justicia. Los niños y niñas conforman su concepto de la justicia en torno a los 4 años. Saben lo que significa la sensación de pérdida, sentirse en la exclusión, sentirse en el olvido. Saben lo que es el miedo a perder la vivienda. ¿Podemos pasar por la siguiente, por favor? Y creo que acercarnos a esta realidad y haberla traído aquí, en este contexto tan diferente, fijaros, miedo a perder todo lo logrado, miedo a perder la batalla, a que los otros ganen, a ser diferente, a que te juzguen, porque hay una incapacidad colectiva, estoy yendo muy rápido, para entender la magnitud de la situación en la que nos encontramos. Bueno, a raíz de la investigación hemos puesto en marcha la escuela, hemos puesto en marcha una escuela de organización, estamos aplicando la metodología NATS con los chicos y chicas, de organización, de empoderamiento, de protagonismo, y querría terminar bueno, contándoles cómo esta investigación ha sido la gestión de un desborde inmenso. Son familias que viven en el desborde permanente y todo ese desborde ha atravesado al propio equipo. Pero no querría terminar dejándome 100.000 cosas en el tintero, pero creo que es muy importante el título de la investigación. La investigación se titula Te quedarás en la oscuridad, familias, infancia y desahucios desde un enfoque de derechos. Y te quedarás en la oscuridad es una frase de Daniel, de 6 años, que en uno de los talleres de investigación le preguntábamos que a qué tenía miedo. Y Daniel, con 6 años, dijo: tengo miedo a saber que te quedarás en la oscuridad y en el olvido. Los niños y niñas son perfectamente capaces, no tenemos más que acercarnos con dispositivos adecuados, respetuosos, que sean siempre en una relación de diálogo permanente y de horizontalidad. Creemos que es una herramienta sencilla pero que ha tenido mucha potencialidad, la hemos usado ya en varias ocasiones y me gustaría terminar, ahora sí, Chandi, con un vídeo muy chiquitititito, dura muy poquito, pero creo que condensa las vivencias de estos niños y niñas que están siendo golpeados, que están siendo expulsados de sus familias y que de alguna manera desde el equipo de Enclave y de la plataforma Afectados por la Hipoteca, un segundo antes de que empiece, porfas, estamos tratando de aplicar todo lo que hemos aprendido en estas tierras durante muchos años y que el conocimiento, la experiencia y las visiones transiten también sur-norte. Así que os voy a dejar el video, que creo que es muy significativo, no sin antes recordar, que creo que es pertinente. Cerraba Ceci su intervención muy emocionada, porque los NATS roban almas, ¿verdad? Recordando que los NATS empezaron en el año 76, solidarizándose con las huelgas de maestros en las calles de Lima. Hoy también están de nuevo los maestros y maestras del SUTEP en las calles de Lima, 40 años después, siendo tratados como si fueran verdaderos terroristas. Y son maestros y maestras. Y los niños y niñas están de nuevo solidarizándose con ellos. Todo esto para que no quería olvidarlo. Se me quedan infinitas cosas en el tintero. Suelo medir los tiempos de lo que voy a compartir, pero luego los otros aportes, y me apasiona también, ¿cierto? Y los otros aportes te hacen también reflexionar, pero como voy a estar aquí unos días, les invito a entrar en la web, descargarse la investigación y cualquiera que quiera conocer más, pues aquí estoy súper dispuesta y vamos a ver este vídeo, por favor. Gracias.
Bueno, gracias a nuestras participantes y nuestro participante. Ahora vamos a pasar a la dinámica para poder elaborar nuestras reflexiones y preguntas y entonces poder dialogar con las y el panelista. Entonces, la dinámica que les sugerimos es que en un principio se tomen un par de minutos para cuchichear con sus vecinos, ¿no? Con quien tengan cerca ahí, entre 3 hasta 4, bueno, con quien quieran, y compartan sus impresiones así espontáneas de lo que escucharon. Entonces tienen un par de minutos para eso. Tiempo. Se acabó el cuchicheo. Sí, ya. Fueron 5 minutos en lugar de 2. Bueno, ahora las y los invitamos a que vamos a dar espacio para que planteen sus preguntas al panel. Ya les gustó el cuchicheo y no lo quieren soltar. Tiempo. Bueno, entonces estoy acá observando quién levanta su mano para plantear sus preguntas. Se va a reducir el tiempo de interacción con los panelistas. ¿Ya? Allá tenemos una pregunta. Entonces, compañeras, Jorge, si van registrando lo que pregunten. Adelante, escuchamos al compañero que tiene una pregunta. Hola, bueno, ¿qué tal? A ver, voy a levantar mi mano y quien me esté escuchando, por favor, levante la suya. No, está, para guardar silencio. Quien me esté escuchando, por favor, quien ya esté listo, por favor, lista, levante su mano. Gracias, compañero, ahora sí puedes. Bueno, gracias. La pregunta acá del grupo surgía un poco a partir de qué consideraban acerca del trabajo digno, ¿sí? Lo que es el trabajo infantil. Acá tenemos un par de contradicciones al respecto, entonces queríamos solucionar un par de dudas. Y con respecto al trabajo, digamos, ¿no? En los distintos contextos, ¿no? Teniendo en cuenta las particularidades. Nada, un poco eso. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Allá? Tendría que manejar esta situación. ¿Cuál sería la propuesta? Porque además también la institución de la educación, como se da, es muy cuestionada. Entonces, me gustaría que me abordaran al respecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos espacio para 7. Anímense. Estuvo muy intensa la discusión. ¿Allá atrás? Bueno, todos juntos, ya sin café, formulamos esa pregunta. ¿Cómo serían estrategias de inclusión para crear espacios de infancia sin transgredir su cultura?
¿Puedes repetir, por favor? Un poco más alto porque… Sí, fuerte. Ok. ¿Cómo serían estrategias de inclusión para crear espacios de infancia sin transgredir a su cultura? ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá, Liliana, anímate, que estaba tan intensa la discusión. Ok. Fuerte. Que estábamos problematizando y estábamos viendo cuál es el papel actual en este sistema económico cuál es el papel que están teniendo las infancias en este sistema socioeconómico, considerando estas relaciones de poder. O sea, es muy claro que diferirlo en un tiempo como que los niños son el futuro es precisamente quitarles toda posibilidad. O sea, esa transferencia de un espacio y un tiempo que no existe es totalmente invisibilizarlos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cuáles son las relaciones de poder que se están traduciendo en determinadas expresiones de infancia en este sistema de dominación actual, ¿no? Y yo creo que es necesario tenerlas muy claras. O sea, la exposición de ustedes ayuda, ¿no?, también a ver estas intersecciones, porque se necesita hablar en plural también, ¿no? Y aquí había otros comentarios también interesantes, porque decían, bueno, a lo largo de la historia, ¿cuál ha sido el papel de los niños y las niñas, ¿no?, como para tener otros referentes de cómo aprender otras maneras de relacionarnos con las infancias, ¿no? Entonces trataba Pablo de hacer como un recorrido histórico, ¿no? ¿Cuáles son estos papeles de mayor protagonismo de los niños, de las niñas y qué ha pasado, ¿no? Entonces, otro comentario también, ¿ya? Bueno. Sí, bueno. Bueno, sí. Pues mi pregunta va un poco más hacia Marta Martínez. ¿Hablaba usted sobre el coprotagonismo dentro de las investigaciones? O sea, más o menos, ¿cómo poder lograr hacer que los niños logren ser coprotagonistas o en el proceso de investigación en cuanto a la academia? Y también en esta parte de cómo hacer, por ejemplo, aquí intenté en San Cristóbal, con los niños de Catedral, con los niños que venden artesanías en Catedral, intenté hacer un taller de dibujo en donde los niños describieran su entorno, su comunidad y todo eso, pero no logré realizarlo como esperaba, porque había muchas dificultades que se presentaron. Por ejemplo, había niños que no sabían agarrar el lápiz, ni siquiera el lápiz. Entonces, a veces cuando preguntaba acerca de ¿y qué dibujaste? Y todo eso, no lograba hacer que los niños pues me lograran contar o platicar, o sea, qué significaba para ellos lo que dibujaban. Entonces, pues cómo poder hacer que un niño logre expresar lo que piensa, lo que siente y lo que cree, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una inquietud. Me gustó mucho la comparación que hacían las compañeras de Argentina con el movimiento feminista, y yo creo que se logró en parte por
porque cualquier mujer, independientemente de preferencia, situación, se generó como cierto vínculo de ser mujer. Entonces, mucho se ha hablado de que se necesita eso, que los niños, independientemente de la situación en la que estén, generen como esa situación solidaria por el simple condición de ser niño, niña o adolescente. Mi pregunta es si en las investigaciones o trabajos que ustedes han hecho han incorporado niños que estén fuera de las circunstancias de los grupos particulares con los que trabajan. Si trabajan niños en situación de calle, si invitan o incorporan, incluyen a niños que estén en otras situaciones, igual con los niños que estén en desahucio, si incorporan a otros niños que estén afuera, tratando de hacer el paralelismo con el feminismo. ¿Sí? Gracias. La oportunidad, en el mismo orden en el que participaron, de responder a las preguntas que hayan identificado que se hicieron hacia ustedes. ¿Sí? Bueno, nosotras vamos a responder algunas de las que plantearon, ¿no? En referencia a la diferencia entre el trabajo digno y el trabajo infantil, desde el paradigma del protagonismo infantil, nosotras hablamos de la valoración crítica del trabajo. Entonces, ponemos al sujeto en el primer lugar. Entonces, hablamos de niños trabajadores. Y el discurso del trabajo infantil es un discurso hegemónico, moderno, occidental, ¿sí? No se tiene en cuenta al sujeto. Se habla del trabajo infantil, de eso tienen letra en la OIT y sus conferencias y para que puedan revisar. Mañana va a haber un panel sobre trabajo y es muy bonito que los propios niños sean quienes definan qué es trabajo digno, ¿sí? Haciendo referencia o haciendo la contraposición a un trabajo explotado. Más temprano una de las chicas que estaba contaba su experiencia de vida y cómo el trabajo ordenaba su vida y su relación con sus condiciones materiales, y bueno, me parece que mañana van a tener oportunidad de hacer esa comparación un poco más clara. ¿Vos querés contestarla? Sí, yo puedo contestar lo de la historia, que me parecía interesante, que también lo hemos ido como mirando. A título de ejemplo, a lo mejor sirve para pensar la pregunta que tenía. A lo largo de la historia lo que ha pasado es que los niños y las niñas han sido invisibles, no que no han estado, que no las hemos podido ver, como ha pasado con millones de sujetos sociales que no son puestos en escena. Para mirar solo el trayecto argentino, nosotros desde el principio del siglo XX, mientras hemos ido estudiando, hemos encontrado, por ejemplo, una de nuestras feministas que nos ha ayudado a pensar, que ha sido Juana Abuela Rouco, madrileña. Ella llega a la Argentina con 11 años y a los 14 años era una militante del anarquismo que pudo poner en discusión y fue una de las principales referentes en los movimientos de los inquilinos. Lo que pasa es que uno no dimensiona, entonces uno diría, bueno, pero en esa época 14 años era otra. Puede ser, pero era una niña trabajadora que tuvo que ver con esas movilizaciones. Ni hablar de los movimientos estudiantiles. En los países del sur, los sujetos políticos han sido los estudiantes y han sido chicos de 14, 15, 16 años. Es la historia de nuestras dictaduras militares donde aparecen problematizándolo todo, y es la historia reciente chilena de los pingüinos, que bien contaba el Daniel, cómo pudieron poner en escena el tema de la educación. Nosotros como organización social también apostamos a este sujeto político, y no solamente acompañamos organizaciones de niños trabajadores, sino la organización de los centros de estudiantes en escuela primaria y secundaria, porque entendemos que es una referencia histórica para pensar en los niños en su lugar en la historia, y los niños y las niñas. Creo que nos toca eso, hacer visible. Si uno recorriera, hay algunos ejemplos fotográficos, recorriera marchas, recorriera protestas, desalojos, y pudiera mirar a los niños y a las niñas, no como parte de la foto y de la escenografía, como parte activa de que les está afectando en forma directa, otra sería la historia. Yo creo que hay que ceder poder y empezar a dar espacio para que ellos cuenten su propia historia. Eso es referente a lo primero. Y respecto a la familia, se me hace más difícil porque acá podría hablar durante 1000 horas, pero dos cosas también desde nuestra situación argentina. Argentina tuvo dentro de la Convención de los Derechos del Niño participación en las discusiones, y una de las discusiones más fuertes que se dio a propósito de Madres de Plaza de Mayo fue el respeto por el centro de vida.
porque en Argentina todavía buscamos a 400 nietos apropiados en las dictaduras militares. Por lo tanto, entendemos que el lugar legítimo es el centro de vida donde hayan pasado condiciones de dignidad. Respetamos en ese sentido los espacios, si se quiere, familiares. La discusión que ponemos sobre la mesa, es decir, la familia nuclear burguesa, es un espacio que está pensado para que el poder se distribuya de determinada manera, sí queremos ponerlo en situación y en cuestión. Y lo mismo al interior del Estado. Miren, nosotros somos trabajadores sociales y la mayor cantidad de vulneración de derechos, que es a lo que nos dedicamos a diario, ¿saben de dónde viene? Del mundo adulto, de las familias y del Estado. Entonces, es más difícil de contestar de lo que pensamos. Sí referencio, y con esto me parece que ayuda a pensar, Alejandro Kusianovich, él dice clarito, si podemos pensar a los niños y a las niñas no como propiedad, por lo tanto, no son tuyas y te ocupate vos y hacete cargo, y no son mías solas y hago de este niño lo que quiero y con eso me voy para cualquier lado, hasta el daño, es pensar a los niños y a las niñas como responsabilidad de la especie. Entonces nos toca a todos. Y en ese sentido poder ampliar. Yo creo que los niños también tienen referencias y las niñas en sus redes de apoyos de amigos y amigas, que ellos lo mencionaron también, las amigas y los amigos, los vecinos y las vecinas. Creo que tenemos muchos espacios, lo hemos ido viendo en las violencias sexuales, muchísimos espacios de reparación que no necesariamente ha sido la familia y el Estado. Pero bueno, hay que poder abrir los ojos y poder mirar. Yo quisiera hacer comentarios a dos preguntas. Una es cómo sería la estrategia de inclusión y la posibilidad de crear espacios de infancia sin transcribir su cultura. Y la otra sería cuál ha sido el papel de los niños y de las niñas en recorrido histórico. Y son más bien comentarios. Yo considero que esto de los espacios de inclusión tiene que ver con algo más allá, en el sentido de que no tenemos que separar a los niños, niñas, adolescentes como fuera de espacios amplios de la sociedad, de la familia, de la comunidad. Y entonces la estrategia realmente más profunda es la transformación de ese conjunto de la sociedad. Es decir, es la transformación de las relaciones más amplias. Y solamente así puede haber esos espacios de inclusión, porque es los niños, las niñas participando también dentro de un proceso en el cual está comprometida la familia, está comprometida la comunidad. Y por eso el trabajo tiene que ser más relación con procesos de movimientos de los pueblos, de los indígenas, de los campesinos, de los maestros. En ese sentido, pues yo no pienso tanto en cómo hacer que haya espacios así como exclusivos de niños, niñas, sino más bien cómo hacer para involucrarse en esos procesos, teniendo en cuenta que ahí están los niños y las niñas. Entonces, lo que yo decía en palabras así como más poéticas, diríamos, que lo que necesitamos es cambiar el aire que respiramos, el espíritu que respiramos. Y este cambio es para que sea posible la vida de todos y de todas, el derecho de todos y de todas. Cuando hablamos de aire es para ir más allá de la materialidad, de lo concreto, de solamente cosas. Necesitamos cultura, espiritualidad, valores, relaciones respetuosas de la diversidad, justas, solidaridad, espacios para crecer, para crear. Entonces, esto sería una forma para responder esta necesidad de crear algo incluyente. Y en relación a la cuestión de la historia y el papel de los niños, tengo la idea de que estamos hablando de algo muy ¿cómo se llama? Muy complejo, en el sentido de que no hay una cuestión así como decir pasado, presente, futuro, sino que existe en este momento histórico todas estas posibilidades. En el presente está el pasado, está el presente y está el futuro. Es decir, las relaciones de dominación, de exclusión, de atropello, de abandono están presentes, pero también están presentes las situaciones de cambio
y las posibilidades y potencialidades de movimientos. Y entonces, yo siento así cómo rescatamos el futuro que está presente y cómo rescatamos ese futuro que está presente del pasado, que es, por ejemplo, estaba observando aquí muy cerquita de mí la presencia de Bolivia, de Chiapas y de Paraguay en los niños. Es decir, quizás ellos están juntitos porque hay unas raíces que que están presentes. Y cuando vamos así aquí, decía el padre Gonzalo Ituarte en la mañana, cuando fuimos con los niños descubrimos la riqueza que está presente en esos niños de la calle, porque pertenecen a las personas que fueron expulsadas de los pueblos de Chamula, y estos pueblos de Chamula tienen una historia de resistencia. Entonces, cuando vienen los niños acá a la calle, son los niños que representan la resistencia de siglos, de una cultura milenaria y todavía actual. Y cómo verlos así, cómo verlos no en el pasado, sino en el presente futuro, de que están ahí como raíces. Ahí es donde el papel de los niños. Yo por eso también iniciaba la idea de que tengo 74 años, porque me recuerdo haber sido niño de muy diversa manera de ahora, porque ahí no había televisión, no había nada pues tecnológico, pero jugábamos, íbamos de la mano, hacíamos muchas cosas, tomábamos las calles, las plazas, estábamos en las calles, gritábamos, cantábamos, y el pueblo era un pueblo de niños. Un domingo era rondas y cantos por todas las ciudades y juegos de todo tipo. ¿Por qué? Porque era el aire que respirábamos, era el aire de los niños, de las niñas creciendo en este contexto. Ahora están los niños guardados, encerrados, encadenados, bajo llave, encerrados en su celular o en su máquina. ¿Pero por qué? Porque nos están dominando, porque nos están negando y victimizando, y porque nos están quitando lo que somos. Muy rápidamente, con respecto al recorrido histórico, quienes trabajamos con infancia estamos interpelados éticamente a conocer la historia de la infancia. Y efectivamente la historia de la infancia no se ha contado, porque empezaron a contarlo los primeros historiadores sociales que contaban la historia de la vida cotidiana, porque la historia estaba centrada en los grandes eventos, en las grandes hazañas. ¿Qué importaba cómo se cocinaba o qué disposición tenía el hogar, si lo que importaba eran las grandes hazañas? Y hay que entender y conocer muy bien la historia de la infancia, porque ha sido siempre, siempre, siempre la historia de su control. Si yo tuviera que elegir una sola palabra que lo sintetizara, sería eso, daría para otras muchas horas. Les recomiendo muchísimo un libro que se editó hace ya, yo creo que 4 o 5 años, en la Universidad del Externado, en la Red de Maestrías por los Derechos de la Infancia, intento de escuela de pensamiento del movimiento de un pensamiento crítico, que se llama Historia de la Infancia en América Latina. Está coordinado, creo recordar, por María Victoria Alzate y alguien más. Y último comentario de la historia de la infancia. La mejor manera de acercarse a la historia de la infancia con los niños y niñas con los que trabajamos es, como acaba de decir Jorge, utilizar ejercicios transgeneracionales o intergeneracionales en el que los niños y niñas comparan sus vidas, las vidas de sus papás y sus mamás y las vidas de sus abuelos. Solo eso nos va a dar clave de que las pautas de crianza y las representaciones sociales asociadas a lo que es ser un niño o ser una niña han sido radicalmente diferentes. Solo ese ejercicio, para el que no se requiere grandes dispositivos de investigación ni grandes inversiones, es decir, que cada niño o cada niña con los que trabajamos pregunte a su papá y a su mamá, si es que todavía lo tiene, y pregunte a sus abuelos. Y empiecen a buscar variables, van a ver cómo hay un montón de diferencias. Bueno, ¿cómo hacer investigación coprotagónica? Te voy a dar
unas cuantas pinceladas porque la pregunta da como para el siguiente foro de Melel. Ahí lo tienes para hacerlo. En primer lugar, teniendo una disposición ética para hacerlo. No puedes ser un académico en tu torre de marfil y pensar que los niños y niñas tienen algo importante que decir. En primer lugar, tener la disposición de entender a los niños y niñas como un interlocutor válido. Y eso es un camino, es un trabajo. En segundo lugar, eso requiere revisar todas tus culturas adultocéntricas, que las tenemos todos, hasta los que nos creemos muy vacunados. Nos salen, porque igual que nos salen micromachismos cotidianos, pues nos salen microadultocentrismos cotidianos. Con respecto a los dispositivos, no hay receta, dependerá. Es cierto que los dispositivos, entendidos como… aquí hay todo un debate para el que no hay tiempo y hay como dos grandes líneas. Quienes consideran o consideramos que para investigar con niños y niñas hay que adaptar los dispositivos metodológicos y quienes consideran que hay que utilizar los mismos y simplemente con otro enfoque. Yo no estoy de acuerdo con esta corriente en absoluto. Luego creo que no se puede hacer una investigación con protagonistas si no es cualitativa. Porque la investigación cuantitativa o de grandes números es muchísimo más compleja de manejar y para mí toda investigación coprotagónica viene de una apuesta cualitativa, estructural, como la quieras llamar. Tiempo, mucho tiempo. Disponer del manejo del tiempo con la suficiente templanza. Que sea lúdico, siempre, que sea negociado con los chicos y chicas y tener los derechos como un referente metodológico. Creo que es fundamental. Y termino con una reflexión que preguntaban allí al fondo de estrategias de inclusión sin transgredir culturas, ¿no? Creo que iba más o menos… Pues yo revisaría las experiencias que ya existen. Hay muchas. Creo que la mejor forma de no transgredir una cultura es dialogando, conociéndola, escuchándola y entendiéndola con los propios niños y niñas. Por ejemplo, el MOLAC Nats, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Nats, que nos presentaba hoy aquí Dani, tiene una matriz común y no tiene nada que ver un niño o niña del mundo andino con un niño o una niña de las calles urbanas de Lima. Pero incluso el mundo andino, quienes lo conozcan, no tiene nada que ver ser quechua que ser aymara. Es muy diferente. Pero todos tienen una matriz común y tienen una agenda común y tienen una estrategia común desde sus propias particularidades. Entonces, creo que no hay una respuesta unívoca y creo que lo que hay que hacer es mirar a aquellas experiencias que ya están funcionando. Y creo que, Sufi. Sí, lo último. Hablabais de las relaciones de poder y la infancia como futuro, ¿no? Esa yo creo que ha sido la principal excusa para la moratoria de la infancia, que es lo que ahora se ha venido a llamar los niños no son solo seres potenciales, sino que ya son. Y ayer leía una frase muy hermosa en la revista Argumentos, que creo que es lo que mejor define que la infancia tiene un porvenir, que es el futuro, pero también tiene un devenir, que es el ahorita, aquí, y el permanente, y ninguno de los dos nos podemos perder. Eso nada más. Gracias.